Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Ana Elena Kramarenko y hoy seré vuestra moderadora. Hoy hablamos sobre cómo gestionar talento multigeneracional en un entorno laboral flexible y volátil. Antes de nada, me gustaría conceptuar un poquito a qué nos referimos con talento multigeneracional. Así que veamos esta slide. Sabemos que hoy en día en una empresa conviven 4 diferentes generaciones. Baby boomers, nacidos entre 1947 y 1964. Generación X, nacidos entre 65 y 80. Los millennials, los famosos millennials a los que también pertenezco yo, entre 81 y 96. Y Gen Z, generación Z, nacidos entre 1997 y 2012 y todo lo que esté por venir. Diferentes generaciones tienen diferencias. Es algo absolutamente normal, de hecho es sano. No podemos esperar que una persona nacida en los 80 tenga las mismas expectativas, prioridades, motivaciones que alguien nacido en los años 2000, por ejemplo. Todo eso es debido a que cada uno de nosotros nacemos en una época completamente distinta, en un contexto social, económico, político completamente distinto, y esto hace pues que tengamos nuestras diferencias. Ahora bien, ¿cómo convivimos con ellas? Seguramente os suenan estas capturas de pantalla, las he sacado directamente de mi propio Instagram, es decir, no es nada inventado. Los típicos reels, vídeos, memes, TikTok, Instagram están plagados de ellos. Son vídeos sobre cómo diferentes generaciones afrontan su día a día en el trabajo. Pues aquí vemos los típicos boomers con su We Are the Family, ¿no? Luego tenemos los famosos millennials que se levantan 5 minutos antes de la reunión, pues si trabajan desde casa. Gen Z que a veces no se enteran. Gen Z que a veces viajan trabajando, trabajan viajando, dicho de una manera o de otra. Y todo lo demás que hay más por ahí, ¿no? Que podemos investigar, podemos ver. Todo esto son nuestras diferencias. Son bromas, pero en cada broma obviamente hay una parte de verdad. Y de ahí, lamentablemente, también se crea un tipo de creencia sobre las generaciones más jóvenes, como los millennials y Gen Z, de que tenemos piel muy fina, de que no nos gusta trabajar, de que no queremos saber nada sobre trabajo estable, que solo queremos flexibilidad, horarios flexibles y trabajo desde casa. Este tipo de creencias, en una parte, pues podrían ser verdad, y en otra parte, están suponiendo un dilema para los managers. No tenemos que olvidarnos de que nuestras empresas, nuestro leadership, o sea, nuestro escalón más alto, está compuesto por generaciones más antiguas, ¿no? Y este tipo de generaciones realmente están utilizando un marco de trabajo pues que a lo mejor no tiene nada que ver con los millennials y tendríamos que quizá adaptarlo un poquito. Lo que estamos intentando hacer, lo que estamos intentando ver en este webinar es cómo hacer que haya una cohesión, que todas estas 4 generaciones se retroalimenten y que realmente pues, haya un equilibrio y un balance en cada empresa. De hecho, me gustaría basarme en algunos datos para romper esa creencia de que los millennials no queremos trabajar. Sí queremos y somos un 63% los que estamos preocupados por la inestabilidad laboral. Algo que sí nos preocupa y no nos gustaría pues, estar en una empresa donde no nos sentimos seguros. Por otro lado, sí que es verdad que valoramos mucho todo lo que es la conciliación, vida y trabajo, e incluso más que la remuneración. Mientras tanto, los baby boomers y generación X priorizan la estabilidad laboral y seguridad en sus roles. Pero nosotros, los millennials y Gen Z, podemos cambiar de trabajo si no nos gusta. Si las condiciones no lo cumplen, no lo vamos a estar aguantando 40 años como lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos. Muy bien, a partir de aquí me gustaría presentar nuestro webinar, nuestros excelentes speakers que os guiarán sobre qué hacemos ahora mismo, qué podemos hacer con las generaciones más jóvenes y generaciones anteriores y cómo hacer que ellos convivan y se retroalimenten. Este webinar está hecho en colaboración con Luca, nuestro partner y proveedor de software de optimización de procesos de recursos humanos. Y entre nuestros speakers, hoy tenemos a Alex Collard. Alex es cofundador de Outwise. No sé, Alex, si querías presentarte un poquito. Bueno, encantado de estar aquí. Gracias, Ana. Decir que soy generación X. Entiendo que dentro del panel voy a representar más, por lo tanto,
a la parte más senior de estas generaciones, ¿no? Aún tenemos por detrás a los boomers, pero sí, yo soy X y efectivamente cofundador de Outvice y encantado de compartir mi experiencia conviviendo, gestionando con otras generaciones. Gracias, Alex. Y tenemos a Laura Ramos, Product Marketing Manager en Luca. Laura, cuéntanos un poquito sobre ti. Sí, hola Ana y bueno, muchas gracias. Es un placer poder estar aquí compartiendo escenario con Outvice. Entonces sí, yo soy Product Marketing Manager en Luca, dedicado el mercado español y bueno, yo soy de la generación millennial, aunque me gustaría quizás ser de generación Z. A veces me cuesta decir que ya no soy la generación más joven en el mercado laboral, pero bueno, es lo que hay. Viene con más experiencia también y pues nada, sí, un placer de poder estar aquí hoy. Muchas gracias, Laura. Al final somos hoy en el panel dos millennials. Yo soy Ana, soy Head of Marketing en Outwise y bueno, como os dije, voy a moderar este panel. Muy bien, ahora que conocemos a nuestros speakers, me gustaría presentar un poquito nuestras plataformas. Alex, ¿qué hace Outwise? Cuéntanos un poquito. Sí, me ha encantado. Mira, a ver, Outvice básicamente lo que somos es como un Airbnb de talento. Somos una plataforma digital donde intermediamos entre talento y empresas, empresas y talento. Pero un talento muy especial, ¿eh? Trabajamos o tenemos actualmente más de 45.000 profesionales independientes, freelancers, que son especialistas en cualquier área de transformación tecnológica, transformación digital. Es decir, tanto desde la parte de management, business, entender las implicaciones en un negocio de una transformación tecnológica, hasta la parte puramente tecnológica y pasando por toda la parte también de gestión de proyecto. Y por la parte de clientes, pues típicamente ayudamos a grandes corporaciones en sus proyectos de transformación o empresas más pequeñas o scale-ups. También les ayudamos en evolucionar, crecer y transformarse. Muchas gracias, Alex. Y Laura, ¿qué hace Luca? Sí, entonces Luca, bueno, es una plataforma especializada en la digitalización de recursos humanos y la gestión del talento y realmente es pensada para acabar con todos estos dolores de cabeza que podemos tener con procesos de onboarding, la gestión del tiempo, la preparación de la nómina y bueno, la gestión del talento también. Y bueno, ahora ya llevamos unos 20 años trabajando codo a codo con empresas de todo tipo de tamaño e industria. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, contamos ya con unos 6.400 clientes en más de 130 países. Y además tenemos también ahora oficinas en, bueno, en Francia, que somos de Francia, en París, Marsella y Nantes, pero también en Ginebra, Alemania, y bueno, Barcelona, que es de donde estoy ubicado yo. Genial. Bueno, al final yo creo que todos estamos ubicados en Barcelona, así que somos vecinos casi. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra presentación. Ahora veamos un poquito qué es lo que vamos a ver en la agenda de hoy. Pues vamos a explorar varios puntos, pero sobre todo nuestro interés es poder proponeros un marco, un nuevo marco de trabajo y de cómo atraer, contratar y hacer onboarding a diferentes perfiles para que realmente pues, haya una convivencia sana y que se retroalimenten entre ellos. Y antes de que empecemos, me gustaría lanzar un poll. Vamos a lanzar un poll 1. Ahí os vamos a preguntar qué generación predomina en vuestra empresa. Así que, por favor, pues, responder a la pregunta. Eh, Nos acordamos de que diferentes generaciones pues, van en función de los años en los que han nacido y bueno, hay muchos que no lo tenemos claro y si no lo tenéis claro, responded no lo tengo claro. Así que vamos a dejar 30 segundos para la respuesta. Bien. Bueno, yo creo que podemos ver las respuestas. Bueno, no me lo esperaba, no sé si vosotros. Me esperaba un 50-50, ¿no? Como aquel que dice, entre generación X millennial y quizá pues, más boomer, más Gen Z. Pero bueno, aquí tenemos muchos millennials que predominan las empresas, cosa que lo pone aún más difícil, ¿no? Y este webinar es más que necesario para que sepamos cómo gestionar a este tipo de talento que es brillante, ¿no? Muy bien, pues a partir de ahora me gustaría comenzar con el debate, así que vamos a dejar de compartir y empezamos un poquito con vosotros.
Pues bien, la primera pregunta. Alex, Laura, contadme vuestras experiencias. ¿Cómo veis la situación actual y la convivencia entre diferentes generaciones en las empresas? ¿Cómo la habéis visto? ¿Quieres que empiece yo? Vale. Sí. Entonces, bueno, lo primero es que me ha sorprendido el resultado de la encuesta, porque efectivamente yo creo que la mayoría de empresas, mi generación, la X, es la más predominante, ¿no? Por lo tanto, posiblemente tenemos aquí bastantes empresas, bueno, pues a todas luces jóvenes, ¿no? Entonces, sí que en mi experiencia como manager, lo que he visto es que es difícil gestionar esas diferentes generaciones, tanto hacia arriba, porque esperan cosas diferentes de ti, como hacia abajo, porque tú esperas cosas diferentes de ellos, ¿no? Entonces, si me centro más en la parte cultural para intentar entender esas diferencias, yo creo que hay cosas que son muy obvias, ¿no? Que las nuevas generaciones, la generación Z o millennials, pues son los más tecnólogos. La Z pues ya es nativa digital y nos lleva muchísima ventaja en integrar todo eso en su cultura, en su manera de comportarse, ¿no? O de entender la vida. Pero yo creo que si vuelvo un poco para atrás, sí que hay una diferencia cultural muy importante en lo que nos enseñaron a cada generación lo que era el trabajo. Y tú antes, Ana, has dicho, bueno, es que nuestros padres o abuelos trabajaban 20 años, no sé, 40 años en la misma empresa. Y era por la manera también que nos habían enseñado lo que era el trabajo. Yo también recuerdo, bueno, mis padres esperaban que yo trabajara toda la vida en la misma empresa. Y era, búscate un trabajo y quédate ahí. El trabajo es parte de tu vida. Y es lo que esperaban de nosotros. Y luego al final, pues hemos visto que cada vez más tenemos más rotaciones, a medida que las generaciones van teniendo cada vez más rotación en el trabajo. Entonces, esa diferencia cultural yo creo que marca muchas cosas, ¿no? Pues los boomers, seguro, y los X en parte, pues hemos percibido el trabajo como una de las partes más importantes de nuestra vida. Incluso aquella típica manera de expresión de vivir para trabajar, ¿no? Y decir, oye, yo en realidad lo más importante es el trabajo, porque si no tengo trabajo se me desmorona toda mi vida y por lo tanto dedico mi esfuerzo y mi máxima energía vital a mi trabajo y a mantener mi trabajo y ser parte de ese trabajo. Entonces, ser parte de ese trabajo, pues al final tiene muchísimas implicaciones desde un punto de vista de quién soy, cómo me comporto a nivel profesional. Entonces, yo creo que la generación boomer, pero también la X, hemos siempre tenido una frontera muy difusa entre lo que es tu vida personal y tu vida profesional. Y entonces nos hemos sentido, pues típicamente, tremendamente implicados a nivel personal en nuestra vida profesional, ¿no? Y esto, con las nuevas generaciones, millennials, pero sobre todo generación X, generación Z, perdona, se rompe. Yo creo que sois generaciones, y digo sois porque me representan aquí los millennials, por lo menos en el panel, son generaciones más enfocadas a, oye, tengo una vida profesional, es importante, pero mi vida personal es lo más importante y sé que voy a tener trabajo. Porque también las generaciones anteriores venían de escenarios donde, oye, pues había paro endémico, entonces encontrar trabajo no siempre era obvio. Yo creo que las generaciones actuales, con la falta de talento que hay, tienen mucho más claro que su vida profesional van a encontrar bastante trabajo. Entonces, su relación con el trabajo es diferente, ya no es esa parte tan importante o vital de mi vida. Y entonces, aquello de vivir para trabajar cambia, se muta en trabajar para vivir. Y por lo tanto, oye, sí, yo trabajo, pero sobre todo mi vida es algo diferente. Y entonces la frontera entre lo que es mi vida profesional y mi vida personal es muy nítida. Y no dejo que traspase una con otra. Y a eso también ha ayudado no solo a la parte cultural, sino a la parte, igual también a nivel incluso legislativa, ¿no? Yo creo que avanza en el sentido correcto, pero para que a nuestras generaciones nos cuesta entender, por ejemplo, que a un padre le den 4 meses de baja. Yo ahora lo tengo integradísimo, lo entiendo perfectamente, pero al principio yo tuve 2 días por mis hijos y encima me los pasé trabajando desde la clínica. Ahora cuando digo las nuevas generaciones tienen derecho a 4 meses, bueno, la madre lo entendería, pero el padre también, pues sí, también, ¿no? Entonces son choques culturales que tienes que ir asumiendo y que marcan mucho mejor esa línea de separar vida profesional de vida personal, ¿no? Entonces, esa diferencia cultural, cuando ya lo empiezas a declinar en términos de cómo nos comportamos en la empresa, pues tiene diferencias clarísimas. Es decir, el boomer o generación X está mucho más acostumbrado a eso, trabajo fijo en la oficina, muchos años en la misma empresa, cuando el millennial o generación Z tiene mucho más integrado un comportamiento de voy saltando
de empresa a empresa, incluso se ha acuñado el término turista laboral y, hombre, si puedo trabajo desde casa y presencia, pues oye, lo necesario, pero no te preocupes, que mi trabajo lo haré muy bien, pero no me hace falta estar en la empresa para hacerlo, ¿no? Entonces, eso conforma efectivamente unas diferencias culturales muy importantes entre las generaciones que si no las tienes entendidas y descodificadas desde un punto de vista del management, te llevan a conflictos. Te llevan a conflictos porque dicen, no, yo no entiendo, ¿cómo puede ser que me diga que quiere trabajar desde casa si aquí trabajamos desde la oficina? Que no lo entiendo. Pues sí, claro, lo tienes que entender porque culturalmente lo que uno espera y lo que ha integrado en su filosofía de trabajo es completamente diferente. Entonces yo quería resaltar estas grandes diferencias culturales que marcan todo lo que viene a continuación en la discusión. No, y bueno, estoy muy de acuerdo contigo, Alex. De hecho, he tenido yo de joven también varias discusiones con mis padres, mis abuelos, ¿sabes? Sobre justo esta como visión diferente sobre el trabajo. Y creo, por ejemplo, también para las generaciones más jóvenes, ¿no? Como millennials como yo, pues hemos visto lo que ha pasado con nuestros padres, por ejemplo, con las crisis de 2008, y creo que eso también ha generado como un poco un cambio de visión, ¿no? De filosofía sobre qué rol tiene el trabajo en tu vida. Entonces, bueno, creo que hay esas diferencias, pero no necesariamente es algo negativo. Yo justamente lo vería como algo positivo. Es un asset, ¿no? Es algo al final tienes ahí diferentes generaciones con perspectivas diferentes, habilidades complementarias y valores diferentes, pues que pueden convivir en una misma empresa. Actualmente es lo que hemos visto, ¿no? Tenemos 4 diferentes generaciones. Baby boomers, que tienen mucha experiencia, súper leal. Tenemos la generación X, que es un poco más pragmático, tiene capacidad de adaptación. Luego los millennials, como Ana y yo, pues un poco más creativos, enfoques más en el trabajo en equipo. Y la generación Z, ¿no? Que tienen esa digitalización nativa y pues que tienen como esa búsqueda hacia el propósito un poco más definido. Entonces, justamente al reunir esas personas de diferentes perspectivas, pues se crea siempre un ambiente un poco más enriquecedor, donde ideas pueden fluir y pues que salen ideas y proyectos diferentes, innovadores. Eso sí, que también lleva un poco, bueno, algunos desafíos, ¿no? No siempre es fácil porque, bueno, tenemos por un lado la brecha digital, porque vamos a ver que hay diferentes personas con diferentes dominios de las tecnologías digitales y también la agilidad con lo cual vamos a aprender a usarlas. Y esto a veces puede generar entonces, bueno, problemas en temas de comunicación o colaboración. En mi empresa actual y anterior, pues lo veo, ¿no? Hay personas que valoran muchísimo más esas reuniones en persona, mientras que a otros, pues no les molestas con una reunión, simplemente un mensaje por Teams y ya está. Luego tienes estos diferentes estilos de trabajo. Ya lo has mencionado, algunos valoran muchísimo más este trabajar desde casa, flexibilidad de horario, diferentes están también acostumbrados a diferentes estilos de liderazgo y de cómo dar feedback y van a tener también diferencias en valores y motivaciones, ¿no? Cada generación pues tiene sus prioridades y motivaciones y justamente es lo que has dicho, ¿no? Es llegar a entenderlo y aceptarlo, porque al final tenemos que aceptar que las personas trabajan diferente que nosotros y sobre todo eso, entre manager y empleado y con tus compañeros, entender que, bueno, una persona puede trabajar diferente que tú, pero bueno, es igual de válido. Y nada, es eso. Creo que justamente aquí tenemos que intentar de acompañar bien a cada generación, teniendo en cuenta que cada uno puede venir con sus particularidades. Muchas gracias, Alex, Laura. Es súper interesante, está claro que el reto es saber cómo hacer que convivan, ¿no? Que haya una cohesión. Ahora bien, ¿y cómo atraemos ese tipo de talento? ¿Cómo atraer perfiles multigeneracionales? Alex, tú que sabes un poco más de atracción, cuéntanos. Y bueno, al final, como decíamos antes, nosotros en Outliers nos dedicamos justamente a atraer talento y conectarlo con empresas, ¿no? Entonces, obviamente, en función de la generación en la que se encuentra ese talento, los motivadores van a ser muy diferentes, ¿no? Entonces, pensando más en lo que es el empleo tradicional, ¿no? Entonces, ya solo el perfil de la empresa marca una diferencia respecto a la atracción, ¿no? Si yo soy una empresa y quiero, y me imagino, pues me quiero publicitar en InfoJobs buscando un perfil
ya la manera que voy a comunicar ya me marca una diferencia clara respecto a quién estoy queriendo atraer. Si quiero atraer a a boomers o a generación X, pues tengo que tener una imagen de empresa seria, solvente, con una reputación, y voy a destacar todo eso, ¿no? Es que soy una empresa que lleva 100 años en el mercado, que no sé qué, esa imagen de seriedad. Si lo que quiero estoy buscando gente que se incorpore más con perfiles más junior o un perfil millennial o un perfil generación Z, esa comunicación no vale. Lo que va a hacer es, "Uf, ¿y a mí qué más me da que tenga 100 años esta empresa?", ¿no? Lo que tengo que hacer es posicionarme con una empresa dinámica, innovadora, una empresa que es socialmente responsable, es decir, una serie de valores que son mucho más que son relevantes para ese tipo de generación. Por lo tanto, ya no solo lo que les ofrezco, sino el cómo me posiciono yo como empresa va a hacer que resuene en ellos, esta empresa me puede interesar o no me puede interesar. Pues es una empresa fantástica, pero si me perciben como socialmente poco responsable, pues posiblemente mucha generación Z que dirá, es que no me interesa, yo no puedo ser parte de esa empresa, ¿no? Luego está, una vez ya he conseguido que me miren, digo, pues sí, esta empresa es interesante, ¿no? Digo, ¿qué les ofrezco? ¿Qué les ofrezco? Hombre, el salario siempre será una parte fundamental, ¿no?, de una oferta para conseguir atraer a las personas, pero luego también hay todo lo que el envoltorio, ¿no? Y el envoltorio es muy importante y también va a ser muy diferente. Evidentemente, si yo me quiero traer para la empresa a una persona de generación X, le voy a tener que decir, bueno, cuál va a ser tu posición, es decir, toda la parte del ego es muy importante, es decir, yo cómo me relaciono con los demás, dónde estoy en la jerarquía de la empresa, cuáles mis responsabilidades. Y luego, ¿cómo acompaño todo eso? Es decir, oye, pues un coche de empresa, un coche de empresa, un plan de pensiones, un montón de cosas que si se los cuento a las otras generaciones, al millennial o a la generación de edad, ¿qué coche de empresa? Yo, ¿para qué quiero un coche? Un plan de pensiones, o sea, me queda lejísimos, ¿no? Y estas generaciones a eso le van a prestar cero interés y le va a preocupar mucho más que me diga, oye, sí, ¿cómo va a ser mi formación? ¿Cómo voy a evolucionar desde un punto de vista, no incluso de plan de carrera, sino de conocimiento? Porque estoy yo aquí, quiero aprender. ¿Cómo mi flexibilidad? Recordad que a mí lo que más me preocupa es mi vida personal, no es la profesional. Entonces, ¿cómo voy a conseguir compaginar bien mi vida personal con mi vida profesional? Entonces, ¿qué tienes desde un punto de vista de flexibilidad? ¿Puedo trabajar desde casa? ¿Cuántos días de vacaciones tengo? Si tengo un hijo, ¿qué es lo que me ofreces para poder compatibilizar la paternidad con la empresa? Entonces, para ese tipo de generaciones es mucho más importante toda la parte que impacta en la parte de flexibilidad laboral, ¿no? Entonces, al final, cuando todo esto lo llevas casi al extremo, lo que está claro es que a un millennial o a un Z, lo que más les va a traer es, oye, te doy trabajo en remoto e incluso por proyectos freelance. Y a una persona X o boomer, lo que más le va a traer, no quiero un puesto fijo, con responsabilidades muy claras. Y ahí es donde vas a conseguir, pues, ser relevante para cada una de las generaciones, ¿no? Y vuelvo a la parte de remoto y freelance, ¿no? Que muchos de nuestros clientes a veces dicen que estoy desesperado, no consigo encontrar talento en estas generaciones. Digo, ¿pero qué les estás ofreciendo? Trabajo 5 días por semana en una oficina. Digo, bueno, pues claro, no, No es te va a venir imposible, no te va a nadie. responder ni Dios. Tienes que cambiar el chip y esta generación, dale trabajo en remoto y busca freelancers y ya verás cómo consigues mucho talento, ¿no? Entonces, luego, claro, esta dificultad de cómo compagino un modelo como el otro, ¿eh? Pero desde luego que lo que tienes que ofrecer son cosas muy diferentes. De hecho, vamos a ver ¿Mm? si la audiencia conoce qué es el trabajo con freelance. ¿Trabajáis con freelancers? Vamos a lanzar el poll 2 para ver un poquito si conocéis este tipo de trabajo, modo, llamado de otra manera. Gracias, Vale, Ana, sí. Hagámoslo, vale. porque ¿Trabajáis con efectivamente, freelancers? como decíamos, Sí. efectivamente, sobre todo desde Outvice es un tema que nos interesa mucho. Bueno, a ver si nos sorprende igual que nos han sorprendido los millennials. Vale. Bueno, vamos a ver los resultados. Bien. Bien, Bueno, sí. yo creo que nos está sorprendiendo mucho este webinar, Sí, ¿eh? tenemos una audiencia fantástica. Yo creo que la audiencia, y posiblemente está relacionado, ¿no? Porque si hubiéramos tenido una audiencia sobre todo de boomers, me hubiera sorprendido mucho ver que un 70% dice que trabaja con freelancers. Correcto, ahí lo podemos relacionar, ¿no? Correcto. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Pues yo creo que parte
está muy conectado, ¿no? Estamos con empresas que tienen un talento joven y por lo tanto ya se están adaptando a este tipo de, de- de necesidades de ese talento, ¿no? Supongo que si no lo vamos a hacer, ¿no? Pero si lanzáramos un polo ahora de quién trabaja en remoto, también pues veríamos que mucha gente de la gente ya está trabajando en remoto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alex. Bueno, Laura, hablabas de acompañar a cada generación, ¿no? Una vez los atraemos a nuestra empresa, según los consejos que ha dado Alex, ¿cómo podemos apoyarlos en el onboarding para adaptarnos a cada generación, especialmente en entornos híbridos o remotos? Sí, bueno, de todas formas quiero enfocar mucho en el hecho que la incorporación es súper importante. Creo que valoramos muy poco a veces este pase en la trayectoria porque realmente va a influir mucho al resto del ciclo de vida del empleado, ¿no? Si desde el inicio ya hay muchas fricciones, pues muy probable que luego, pues que eso va a tener influencia, ¿no? Entonces, siempre, bueno, hay cosas que podemos recomendar de hacer, independientemente de la generación. Tener procesos estandarizados, organizar algunas actividades como una visita guiada, la comida en equipo, etcétera. Y también, por ejemplo, tener como un manual de empleado, pues que sea fácil de acceder y que esté bien completo. Pero luego también se trata de personalizar un poco la incorporación y si entramos en cómo personalizarlo por generación, pues hay un par de cositas que podemos hacer. Por ejemplo, bueno, podemos pensar en un programa de mentoría inversa durante estos primeros meses, donde hay como los veteranos que pueden acompañar un poco a estos empleados más jóvenes. Luego también... Ya sabemos ahora que esas generaciones más jóvenes como generación Z y millennial, pues lo que quieren es ver, tener una perspectiva de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí recomiendo de ser muy transparente, comunicar de forma clara también sobre estas políticas de empresa, estos beneficios y esas expectativas de plan de carrera. Además, yo creo que esto no es solo beneficioso para las generaciones así más jóvenes, sino que también para las generaciones baby boomer y X que buscan esa estabilidad, ¿no? Si ellos pueden ver que hay una perspectiva a largo plazo, pues esto les va a dar esa seguridad que buscan. Y bueno, también sabemos que para la generación Z, incluso creo los millennials, pues el propósito es muy importante. Entonces, desde el principio, poder conectar su rol, su puesto con qué es la misión de la empresa, qué son los valores, pues les hará sentir también parte de algo más grande desde el primer día. Pero creo que esto también, por ejemplo, podría ayudar a esas generaciones mayores a sentirse más vinculadas a la empresa desde el inicio. Y luego creo que también es importante bueno, diversificar un poco, por un lado, tu contenido de formación inicial, ¿no? Si tienes como algunas formaciones que tienen que hacer al principio y también tus canales de comunicación, ¿vale? Ya lo hemos hablado, pero un poquito, pero al final estas diferentes generaciones pues también tienen diferentes preferencias de comunicación y diferentes maneras de procesar información. Entonces, por ejemplo, tenemos las generaciones así más baby boomer, pues que valoran más las reuniones en persona, los one-to-ones, mientras que los jóvenes, pues prefieren muchísimo más el autoestudio. En plan, tú les das su contenido de formación y ellos lo van a hacer en su ritmo y como ellos lo prefieren, ¿no? Entonces, si creas, por ejemplo, si tienes algunos videos de formación, quizás algunas guías de que explican los procesos de paso a paso para estas generaciones un poquito más pragmáticos, pues ahí las personas que entran pueden escoger un poquito la manera que les va mejor, ¿no? Para aprender y además puedes poner a disposición pues la posibilidad de tener esas reuniones en one-to-one, en persona, si para las personas que lo necesitan. Y luego también, bueno, apóyate en esas herramientas digitales que existen
que además es algo que yo creo que las generaciones más jóvenes también ya esperan de ti. Si tú les llegas con un papelito impreso con las tareas que tienen que hacer, es que creo que se van a ir corriendo. Entonces, realmente usar estas herramientas que te van a, además de facilitar el proceso, porque vas a poder automatizar estas listas de tareas, estas firmas digitales, etcétera. Y esto te va a permitir de ahorrar tiempo, lo que tú luego vas a poder invertir en quizás dar un acompañamiento un poco más cercano a esas personas que lo necesitan, pero también, bueno, hace que todo el proceso sea un poco, bueno, un poco más interactivo. Y bueno, otro consejo que siempre damos desde Luca es colectar feedback tras el onboarding para ir también mejorando tu estrategia sobre la marcha. Además, tenemos que tener en cuenta que expectativas, bueno, van a seguir, bueno, no van a parar de cambiar, ¿no? También vamos a seguir teniendo nuevas generaciones que van a entrar en el mercado laboral, a no ser vamos a tener que seguir adaptándonos todo el rato. Y si realmente buscamos más soluciones, enfocados en cómo liderar con estos límites de entornos híbridos y remotos, pues por ejemplo, creo que aquí es importante de invertir en soluciones que apoyan la colaboración digital, ¿no? Por ejemplo, en Luca lo que tenemos es una solución que nos va a ayudar a ver quién está en la oficina, quién no, que tenemos unas reglas de trabajo híbrido. Y esto realmente nos ayuda, por ejemplo, a las personas que prefieren esas reuniones en persona, pues de agendarlo en esos días que están nuestros compañeros, ¿no? Y así nos podemos encontrar en un entorno donde todo el mundo se sienta cómodo. Me ha gustado mucho eso de la parte de las herramientas. Yo creo que no estamos utilizando quizá suficientes. Me gustaría conocer un poquito la experiencia de la audiencia. Vamos a lanzar la tercera pregunta, el poll 3, sobre vuestra experiencia con las herramientas. ¿Estáis buscando una herramienta para gestionar el onboarding o no? O, por ejemplo, esta apuesta no y ya estamos equipados, ¿no? Si ya lo estáis haciendo pues, de una manera u otra o tenéis alguna. Sí. Vamos a ver, ¿no? A ver, lo que sale siempre me sorprende de ver cómo los procesos de onboarding sean en algunas empresas todavía súper manual y siempre me pregunto cómo es, ¿no? Para el equipo de recursos humanos y con la cantidad de empleados que a veces nos llegan y lo complicado que puede ser de gestionarlo. Totalmente. Y aparte, yo creo que de hecho es muy difícil hacerlo con un papel impreso, ¿no? Como dijiste, porque se pierde el track, ¿no? El progreso, no sabes dónde has empezado, con quién te has quedado, no sé dónde, se te ha olvidado poner una X, ¿no? Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, la mayoría están equipados. ¿Qué te parece, Laura? Bueno, bien, bien de saber que ya que la mayoría o ya está equipado o que al menos están interesados en equiparse porque, bueno, creo que eso para ser más eficientes y poder justamente lo que hemos dicho, ¿no? Poder gestionar todo estos talentos multigeneracionales, también talentos remotos y todo esto, pues de gestionarlo de manera eficaz, pues se puede ayudar, se necesita esa ayuda, ese apoyo digital. Completamente. No podemos hablar de transformación digital si no tenemos herramientas que nos lo faciliten, ¿no? Al final. Bueno, seguimos con la pregunta. Alex, desde tu experiencia, ¿cómo impacta la contribución de diferentes generaciones en las empresas? ¿Qué contribuyen? Bueno, al final, esta pregunta es como, casi como preguntarme cómo contribuyen diferentes culturas o en empresas de diferentes nacionalidades, ¿no? Y ahí siempre recuerdo que, por ejemplo, nosotros siempre estamos muy orgullosos de que en Outwise, pues siempre decimos muy orgullosos, no somos multiculturales, tenemos casi, no sé si exagero, pero 20 nacionalidades representadas en la empresa y siendo una empresa pequeña, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Pues con el tema de las generaciones, yo creo que teníamos que verlo de la misma manera. Es decir, al final no lo puedes evitar. Es decir, en un mundo abierto tampoco es difícil evitar pues, todos de la misma nacionalidad o todos de una misma cultura, ¿no? La multiculturalidad o la multigeneracionalidad lo tenemos que ver más como una oportunidad, desde luego, y no como una amenaza. Es decir, cada uno, y antes Laura nos lo ha dicho muy bien, cada generación tiene sus puntos fuertes que hay que saber explotar, ¿no? Entonces, es mucho más productivo y creativo y pues, al final y eficiente posiblemente un equipo donde consigamos combinar las fortalezas de las diferentes generaciones que tener un equipo de, yo qué sé, pues solo generación Z o
o solo X, ¿no? O solo millennial. Entonces, por volver a recuperar algunos mensajes que nos decía también Laura, ¿no? Y cuáles son las ventajas de cada uno. Pues sí, sí. Y de hecho, sí, son nuestros clientes muchas veces, cuando nos piden que incorporemos un freelancer en sus equipos, no nos lo dicen en base a las generaciones, pero está claro en base a lo que están buscando, está claro qué generación tenemos que ir a buscar. Dice, es que busco a alguien que sea capaz de tener una visión de conjunto, que sea capaz de gestionar grandes equipos, de liderar un proyecto de transformación que me cruza toda la empresa. Pues típicamente ahí me están pidiendo a alguien que tiene muchísima experiencia, capaz de asumir responsabilidades importantes, capaz bueno, pues, de ser muy leal a un proyecto y de seguirlo durante el tiempo. Ahí vamos a estar buscando más un boomer, más que un Z, desde luego. Si me dicen, no, es que ahora necesito a alguien que sea pragmático, que conozca, que tenga ya experiencias demostradas, que sea capaz de conceptualizar bien los problemas, de explicarlos, resumirlos, sintetizarlos, pues de nuevo, ahí tampoco, posiblemente no voy ni a un Z ni a un millennial, me voy a ir más a un X, ¿no? Pero ahora yéndome al otro extremo, decir, no, necesito a alguien que me venga ideas frescas, que tenga la tecnología súper integrada, que la esté viviendo, pues ahí típicamente pues ya es un Z, ¿no? Alguien que es nativo digital y que la tecnología no es nada nuevo, sino que la tiene incorporada en su ser y en su personalidad. Y ya me quedan los millennials, ¿no? Los millennials, ¿dónde los voy a incorporar? Pues todo lo que sea temas de creatividad, de innovación, más en proyectos donde necesito flexibilidad. Tengo un proyecto donde hay que estar cada día a la semana en una ciudad de Europa diferente. Hostia, pues un boomer me va a decir. ¿Dónde hay que hacer Y más? tú, no, pero un millennial, pues qué chulo, porque voy a viajar cada semana y voy a estar en diferentes sitios. Pues oye, fenomenal, ¿no? Entonces, al final, yo creo que viene de la combinación, entender bien cuáles son las necesidades que vas a necesitar en cada parte de la empresa, pero sobre todo entender cómo lo combino para sacar lo mejor de cada generación, ¿no? De hecho, recientemente hacíamos un evento en Madrid que se llama Talent Revolution, que habla del mundo de la revolución del talento freelance, donde hubo un ponente que hablaba de dos grandes tipos que están los investigadores actualmente están viendo que hay dos grandes tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia pura, que está asociada a nuestra capacidad intelectual y que alcanza su pico en los 20 y pico, 30 y pico años, y eso es la capacidad de resolución de problemas, capacidad analítica, capacidad de procesamiento. Tengo una CPU que va a tope. Y luego hay otro tipo de inteligencia que le habían puesto el nombre de Crystallized Intelligence, que es más, ya no es tanta capacidad de CPU, sino es la capacidad de interpretar, la capacidad de sintetizar, la capacidad de tomar decisiones rápidas basadas en la experiencia. Y lo que básicamente estaban dando como resultado estas investigaciones es que juntar los dos tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque en uno le estás metiendo capacidad de análisis y en otro le estás dando capacidad de toma de decisiones rápidas en base a experiencia previa y minimizando errores, ¿no? Entonces, al final se trata no tanto cómo gestiono, porque las tengo que gestionar por narices, voy a tener diferentes generaciones en mi plantilla, en mi equipo, sino al contrario, cómo lo optimizo, ¿no? Cómo realmente fomento esa diversidad y voy jugando con ella en cada uno de los momentos, destacando, utilizando las fortalezas de cada generación. De acuerdo. Hay que ser una persona muy inteligente que gestiona las fortalezas, ¿no? Al final de cada uno para que realmente sea Exacto. eh, Y no un- sentirse amenazado, sobre todo, ¿eh? No es aquello de nuevo, ¿eh? Mm, No sentirse amenazado. Y, hostia, es que están entrando un montón de jovencitos a la empresa y ¿no? Tú tienes tu rol, ¿eh? Si eres un boomer, tienes tu rol porque tienes unas capacidades muy por encima de ellos. Y al contrario, yo soy un Z, entro en una empresa y veo todo canas alrededor mío y digo, "Oh, ¿qué voy a hacer aquí?". No, pues tengo un rol muy importante que jugar, ¿no? claro, totalmente. Mm. Bueno, gracias, Alex. Os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas en el chat. En breve abriremos el debate. Si tenéis cualquier pregunta, la podéis dejar ahí y hablamos después. Y Laura, no lo dudéis porque hemos sí, preguntado mucho, ¿eh? Ana os ha es sometido a 3 verdad, ¿eh? polls, Hemos sido un os ha poquito interrogado pesados. hasta la saciedad, así que no dudéis en preguntar. Exacto, ahora os toca a vosotros. Bien, Laura, ¿cómo satisfacemos ahora a cada empleado? Imagínate que lo hemos entrado, le hemos hecho el onboarding, lo hemos atraído, está contenta. Ahora, ¿cómo hacemos que se siente satisfecho y no se nos vaya?
Exactamente. Bueno, empezar quizás con desmitificar un poco esa idea y Ana, tú en la introducción también ya lo mencionaste que hay como que las generaciones jóvenes hoy en día pues que no buscan un trabajo estable, ¿no? Y bueno, yo creo que no es del todo así. Lo que pasa es que esas generaciones buscan otras cosas que las generaciones anteriores, que las generaciones anteriores. Entonces, si llegamos a entender qué es lo que buscan y llegamos a ofrecerles algo que, sabes, adaptado a sus necesidades, sí que creo que se van a quedar. Entonces, es realmente entender lo que valora cada generación e intentar, dentro de lo posible, ofrecer una experiencia laboral que sea también atractiva para ellos y que así también va a impulsar su compromiso con la empresa. Entonces, aunque es lo que hemos dicho, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, sus motivaciones, sus expectativas. Creo que entonces podemos intentar, ¿vale? ¿Cómo podemos entonces adaptarnos? Entonces, por ejemplo, si miramos el tema de las oportunidades de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, sabemos que las generaciones Z y Millennial lo que quieren es tener ese crecimiento profesional y de aprendizaje. Mientras que las generaciones mayores, como por ejemplo los baby boomers, pues lo que buscan son roles de mentorship, ¿no? Quieren poder compartir también su experiencia obtenida. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, ofrecer a las generaciones Z y Millennial, pues planes de formación, planes de carrera. A las generación X y también Millennial, dependiendo de lo que están buscando, pues quizás quieren también ampliar sus habilidades. Podemos ofrecer oportunidades de upskilling, reskilling y a las generaciones más baby boomer, pues eso, roles de mentorship donde ellos pueden compartir su experiencia. Y de hecho, lo que mencioné ya antes, creo que un mentorship así intergeneracional puede ser beneficioso, ¿no? Porque así no solo las generaciones mayores pueden compartir su experiencia con los más jóvenes, sino que esas generaciones más jóvenes pueden también compartir sus experiencias y sus habilidades digitales con los mayores e incluso también su visibilidad que tienen sobre esas nuevas tendencias, ¿no? Y esto nos va a poder ayudar también, por ejemplo, a abordar esta brecha digital que mencionamos antes. Y bueno, otra práctica que siempre recomendamos desde Luca es medir tu compromiso laboral regularmente, que hay muchas empresas que quizás una vez al año lanzan una pequeña encuesta, pero recomendamos que sea algo un poquito más habitual. Y esto creo que gracias a esta práctica, pues vamos a poder tener no solo una visión global sobre el compromiso laboral, sino que también vamos a poder segmentar por diferentes generaciones e identificar si hay alguna diferencia así notable, ¿no? Que si alguna generación es más descontento o se siente menos realizado en su trabajo que otro. Y estos datos pues pueden complementar quizás estos KPI clave que ya solemos medir, que es como, bueno, cuánto crece nuestra plantilla, cuánto mide, qué es la tasa de rotación, etcétera. Creo que es importante tener estas dos métricas. Y luego, ya lo hemos mencionado un poquito, pero este paquete de beneficios, ¿no? Que ofrecemos, tenemos que asegurarnos que esto va evolucionando con las expectativas que vemos hoy. Entonces, estas generaciones, pues más joven, pues lo que quieren es más equilibrio entre la vida personal y laboral, flexibilidades como teletrabajo. Entonces, ver qué podemos ofrecer em, esas nuevas, que podemos adaptarnos a estas nuevas expectativas. Y además, creo que también dentro de lo posible, pues ver que también podemos ir adaptándonos según que van creciendo dentro de la empresa. Es decir, puede ser que yo entro nueva del mercado laboral en una empresa y lo que más me interesa son muchos días de vacaciones. Pero es verdad que quizás luego, cuando ya estoy en el punto de tener familia y todo esto, pues ya voy a mirar a otro tipo de benefits, ¿no? Y incluso cuando me hago mayor, pues también voy a mirar más hacia planes de pensión, etcétera. Entonces, realmente también dentro de una generación vamos a poder ver que estas expectativas también van a ir cambiando un poquito y pues que seamos flexibles con esto. Y bueno, quizás como último,
mi recomendación también sería de revisar quizás un poco, hacer un paso atrás y revisar un poco esa diversidad generacional, si lo vemos también reflejado en nuestros equipos de liderazgo, ¿no? En nuestros managers y equipos directivos, porque también nos gusta vernos reflejados en quienes están tomando las decisiones. Entonces, si nuestro equipo directivo realmente se compone de solo una generación, pues puede ser que los demás se sienten un poco desconectados, pero también que, bueno, la empresa se va a enfocar mucho en esas expectativas y perspectiva de solo una generación. Entonces, ser más diverso, igual que siempre lo decimos de las diferentes, ser multicultural y todo esto, pues también con las generaciones creo que es importante de intentar de tener alguna diversidad en las diferentes capas, ¿no? de la empresa. Y bueno, al final creo que también la clave es poder equilibrar un poco esas expectativas de cada generación con la realidad, ¿no? Y ser también transparente sobre esto y, bueno, simplemente asegurar de que todos se sientan valorados y respaldados durante su recorrido dentro de la empresa. Muchas gracias, Laura. Yo creo que también le has dado el clavo diciendo que el equipo de liderazgo tiene que estar compuesto por diferentes generaciones, porque también estamos hablando de algo que se llama role models, ¿no? Que el equipo que no está dentro de franja de liderazgo, pues quiere verse reflejado, quiere ver un modelo a seguir dentro del otro lado, ¿no? Y esto al final es importante para que no haya tanta brecha. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí nuestras preguntas. Ahora sí que vamos a ver qué es lo que os preocupa a vosotros, a la audiencia. Tenemos la primera pregunta. Vamos a responderla. Vale. Bien. Sancho nos está preguntando, ¿cuál es el mejor enfoque para medir y adaptar el compromiso laboral? Laura, me parece que esta va contigo. Sí, entonces lo que, bueno, recomendamos realmente es quizás empezar con una encuesta un poco más general para entender a primera vista un poco, ok, dónde están estos problemas, ¿no? Ver si las personas se sienten realizados, cómo van con la carga de trabajo quizás, cómo se sienten con sus relaciones de manager, son todos estos tipos de preguntas que podemos entrar y a partir de ahí, cuando ya tenemos un poco más una visibilidad global, podemos analizar estos resultados, ver, segmentar estos resultados por generación y ver si notamos alguna diferencia en concreto, podemos volver quizás a lanzar una nueva encuesta donde entramos en más detalle sobre estos temas que hemos notado, ¿no? Al final es como, bueno, si empezamos justo, pues es empezar global e ir un poco más específico cada vez. Y luego ver si es eso, si notas que hay problemas específicos, pues ya crear campañas quizás como encuestas específicas para estas generaciones o bueno, con preguntas dedicadas a estos problemas en concretos. Muchas gracias, Laura. Espero Sí, que yo- hayamos respondido. Alex, no sé si quieres sí, añadir algo. yo me diría algo, ¿no? Que efectivamente y por tener un poco de debate al tema, es decir, efectivamente el compromiso laboral se refiere efectivamente a la relación laboral, ¿no? Tengo una persona que está en plantilla y la tengo y quiero ver hasta qué punto está comprometido con la empresa. Entonces eso para mí es una pregunta que está muy relacionada con las generaciones más senior, ¿no? Es decir, es algo que preocupaba muchísimo a los boomers y a los X. Cuando tú hablas con un generación Z, la pregunta no tiene que ser esa. La pregunta es cuán comprometido estás con el proyecto. Pues gente que está mucho más enfocado a un proyecto que a una empresa. Entonces, mientras el proyecto me guste, estaré súper comprometido. Pero si me cambias el proyecto, pues me voy a otro proyecto, ¿no? Entonces, son generaciones que no con ellos son menos profesionales o no hacen mejor o peor su trabajo. Sencillamente ahí donde nosotros el empleo, por ahí el tema laboral era tan importante para estas nuevas generaciones, es un tema más de proyecto. Entonces es asegurar que tengo a mi talento, a mi equipo, enfocado e involucrado en proyectos que les gustan y entonces los tendré comprometidos. Si lo tengo metido en un proyecto interesante una vez al año y el resto pues no le interesa, aunque le pague muy bien, esa generación se me va a ir. Exactamente. Pues muchas gracias, Alex. Y la próxima pregunta me parece que también va para ti, Celia. Nos está preguntando cómo se gestiona la edad, age management, en las organizaciones teniendo en cuenta la nueva longevidad.
¿Se está teniendo en cuenta la desvinculación progresiva, la captación de talentos senior a pesar del edadismo, la adaptación del puesto de trabajo a las Esta necesidades es del larga, ¿eh? senior, Sí. del necesario upskilling y reskilling, más allá del mentoring inverso? Esa buena. ¿Sí? ¿Quieres que empiezo yo? ¿Vas tú, Laura? No, vas tú, Alex. Vale, no, a ver, esto aquí, Celia, destapas aquí un tema que es bueno, pues es un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de la edad ha cambiado radicalmente, efectivamente. Antes, de hecho, también mentalmente, culturalmente, los baby boomers, sobre todo, tienen metido aquí que a los 65 años me tengo que jubilar, y eso, la generación Z, que será completamente diferente cuando lleguen. Pensemos que la jubilación es una invención abstracta del ser humano. Es decir, no hay por qué te jubilas a los 65. Cuando se inventó la jubilación a los 25 años, la esperanza de vida que había en ese momento en la población era de 40 y muchos, 50 y pocos. Era el premio para aquellos pocos que conseguían llegar a los 65. Venga, va, vas a dejar de trabajar. Hoy en día la media de edad, es decir, la esperanza de vida, perdón, está en los 80 y pico y va a seguir creciendo. Entonces, hay que reconsiderar y cambiar completamente el paradigma de lo que llamas aquí de edadismo, ¿no? Es decir, y eso lo vamos a ir viviendo y sobre todo lo vamos a vivir los X para adelante, ¿no? X milenias Z, vamos a vivir una realidad muy diferente respecto a lo que han vivido los boomers, que sí que se están retirando en estos momentos. Entonces, eso, cuando lo cambias, cambia la perspectiva, ya no me tengo que jubilar, no me jubilo a los 60, 65 años, igual ya a los 70. Entonces, cambias radicalmente la manera de pensar, efectivamente, cómo me tengo que hacer upskilling, reskilling, cómo aseguro que no me quedo obsoleto, porque ahora ha habido el tema de la transformación digital, pero ahora se nos echa encima todo el tema de la inteligencia artificial y cuál es la siguiente ola de transformación tecnológica. Pues vamos a tener que seguir formándonos constantemente. Es decir, aquello de antes, también que es otra construcción, que me formo hasta los 20 y pico, trabajo y me jubilo, pues eso también ya no será válido. Tendré que entrar y salir del mundo formativo para mantenerme activo más años. Entonces, es un tema que de hecho está, yo creo, en las agendas ahora de muchas organizaciones, de muchos gobiernos, de qué hago con esto, porque no es sostenible, por otro lado. No puedes jubilar a la gente con 65 años con la experiencia de vida es 80 y pico. No es sostenible. Entonces, efectivamente, yo creo que no tenemos la solución aún, pero que va a cambiar muchísimo en los próximos años. Y las generaciones que vienen por detrás de la X van a vivir en un mundo totalmente diferente a este nivel. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo que aquí vamos a entrar en un nuevo mundo. Está todo cambiando muchísimo, no solo la perspectiva que tenemos nosotros sobre como el trabajo, pero que también es eso, esa adaptación continua que vamos a tener que tener, porque ahora mismo es eso. Yo sí que todavía he nacido, bueno, no nacido con el móvil en mis manos, pero de edad muy joven he tenido ya como ese acceso, ¿no? Las tecnologías digitales, pero bueno, la inteligencia artificial es algo que yo también ahora estoy aprendiendo a usar y van a haber muchísimas más nuevas tecnologías, entonces cada vez más vamos a necesitar más formaciones y más voluntad de adaptarnos también a este entorno que sigue cambiando y que cada vez está cambiando más rápido, ¿no? Antes quizás teníamos la sensación que eso, las cosas se quedaban un poquito más estables durante más tiempo y ahora es como un cambio continuo y requiere mucha adaptabilidad de todas las generaciones a este punto. Muchas gracias. Yo creo que eso da para un webinar más, ¿eh? El Buf, próximo podríamos quizá hacerlo bastante, sobre sí. esto. Bien, la próxima pregunta. ¿Qué estrategias concretas recomendaríais para reducir la brecha digital entre generaciones en equipos híbridos? ¿Quién quiere cogerla? Pues mezclarlos. Efectivamente, ¿Vale? si tengo gente que sabe de un tema y gente que no sabe, pues los tengo que poner juntitos para que transpire el conocimiento, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que utilizar cuando tenemos Zetas en la organización, oye, que tenemos que convivir con ellos para ver cómo utilizan las herramientas digitales y cómo ellos, que son nativos digitales, lo están integrando en su día a día, ¿no?
Mm, Sí, es eso, Mm, creo como aprovechar de tener como esas diferentes generaciones, entonces quizás tener generaciones más jóvenes que están como también dispuestos a ayudar a las otras generaciones, de ayudarles con estas nuevas tecnologías, hacerles formaciones, quizás tener como sesiones de formaciones internas que van dedicado a cómo utilizar esas plataformas. Y bueno, por otro lado, creo que también es importante, estamos en un momento un poco de transformación, ¿no? Estamos como justamente generaciones que no han crecido con estas tecnologías y ya generaciones para los cuales es como, bueno, desde niño lo han tenido. No sé, creo que esto requiere también entonces un momento así donde vamos a mezclar diferentes estrategias. Quizás es eso, comunicar a través de diferentes canales, ¿sabes? Como a algunas generaciones, pues el correo electrónico, pues se les va mejor, entonces usar correo electrónico, que en mi empresa les gusta mucho comunicar por Slack y está muy guay, pero yo creo que quizás para otras generaciones que no están tan acostumbradas a este tipo de canal, pues está bien tener esos otros canales que también, al menos para las comunicaciones más importantes, pues usar diferentes formatos para asegurarnos que, pues, que el mensaje llega. Yo creo que el email sigue siendo válido, sea la generación que sea, personalmente. Porque creo que si tú quieres que algo que no se te pierda, que realmente lo tengas en tu lista de cosas que hacer, si no lo pones por email, se pierden en 50 mensajes diferentes y emojis que tú tienes por el chat. Entonces, es importante mantenerlo. Bueno, y una pregunta más. De nuevo de Sancho, ¿cómo se puede finalizar a freelancers cuando no forman parte permanente de la empresa? Bueno, Alex, yo creo que estás. esto es para mí, ¿no? Clarísimamente. Bueno, pues gracias, porque aquellas preguntas que me gustan. Efectivamente, a ver, de nuevo, pensemos que al final hablamos de talento. Hablamos de talento que puede estar en formato empleado o en formato freelancer, que va a estar cruzando nuestra organización de una manera, pues, estructurada, ¿no? En el caso de freelancer, perdón, de empleado, pues típicamente esperamos que esté bastante tiempo con nosotros. La realidad actualmente de estas nuevas generaciones, de nuevo sale este concepto de turista laboral, es que están 2 años, cada 2 años, 3 años están rotando. Cuanto más demandada está esa posición o más ven que tienen oportunidades de saltar de liana en liana o de trabajo en trabajo, más rápida va a ser la rotación. Y con el mundo de los freelancers, que es lo que me preguntas, pues al final va a ser muy parecido, porque si yo a un freelancer lo estoy integrando en un proyecto que dura 2 años, pues va a estar al mismo tiempo que un empleado, ¿no? Entonces, el horizonte temporal tampoco es tan diferente en algunos casos. Luego, desde un punto de vista también de fidelización del freelancer, la ventaja que tiene del freelancer es que lo podemos fidelizar de manera discontinua. ¿A qué me refiero? Que un empleado, el día que se va, es muy difícil que vuelva. Les ocurre, pero es difícil. Oye, te has ido a la empresa, pues oye, que te vaya muy bien, adiós, muy buenas. El freelancer no. El freelancer ha venido, me ha ayudado en un proyecto, me ha gustado cómo trabaja, le ha gustado el proyecto. Oye, pues lo tengo ahí y cuando lo vuelvo a necesitar, lo vuelvo a llamar. Y es de lo más natural del mundo. Por lo tanto, la relación igual es diferente, pero no por ello no tiene que ser continua en el tiempo, incluso con la ventaja de poder ser interrumpida, no siempre continua. ¿Y cómo lo fidelizo? Pues de la misma manera, lo fidelizo de la misma manera que un empleado, integrándolo en la cultura de empresa, que note que es parte de la empresa, que no se ve ahí como alguien que es un externo y mira, ese tío tan raro es un freelancer, ni le habléis, ¿no? Pues que vea que es parte de la empresa, que cuentas con él y que tiene un impacto en la empresa, ¿no? Si ve que lo que está haciendo tiene un impacto, pues lo vas a fidelizar. Totalmente, totalmente. Al final forma parte de la empresa, sea talento externo, híbrido, interno, Correcto. medio híbrido. Mm. Al final estamos hablando de nuevas formas de trabajar y es normal que Correcto. vayan Ujú. apareciendo, ¿no? También. Sí, Muy efectivamente. Al bien. final la pregunta también la puedes declinar en cómo fidelizo a la gente que trabaja en remoto, ¿no? Y que casi nunca veo. Claro, venimos de un escenario también, nosotros tenemos todos en la oficina, nos vemos cada día, y ese era nuestro día a día de hace unos años. Y ahora hay gente que cruzas de vez en cuando o que te la cruzas a través de una pantalla y dice, bueno, pues cambian mucho las reglas, ¿no? Pero se puede hacer. Bueno, yo creo que con esa nota vamos a terminar aquí porque ya son las 5, es la hora de cerrar el webinar. Laura, Alex, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Ha sido fantástico, ha sido Un genial placer. escucharos. Bueno, no sé si queréis decir un último headline, una frase con la que queréis cerrar el webinar. Pues yo diría que al final tenemos que ver las diferentes
generaciones, oportunidades, ¿no? Esas diferencias no son amenazas, son oportunidades y hay que aprender a trabajar con ellas porque no queda más remedio que trabajar con ellas. Pero sí que las reglas son diferentes. No podemos aplicar las mismas reglas que aplicábamos para el boomer para atraer una generación Z, como hemos dicho, todo el tema del trabajo en remoto, flexibilidad, incluso llevándolo al mundo del freelancer en muchos casos. Laura. Sí, exacto, creo que es eso. Al final es una realidad que no podemos escapar y bueno, tenemos que adaptarnos a ella y ser flexibles con todo. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, gracias a vosotros por asistir, gracias por vuestras preguntas. No os olvidéis que tenemos una pequeña encuesta de feedback al final. Por favor, completarla, nos ayudará mucho. Y bueno, gracias a todos, nos vemos en el próximo webinar. Hasta Muchas luego. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta pronto.